un antecedente muy lindo antes del 25 de junio, que es el 23 de octubre de 1730, porque allí se produjo la creación de la parroquia. Imagínate vos que se creó una parroquia porque ya había mucha gente, ¿no? Claro. 1730. El padre Francisco Arias Montiel estuvo a cargo de esa parroquia, y fíjate vos, este sacerdote tiene una alta responsabilidad, queda en la historia, no solamente porque estuvo al frente de la primer parroquia ahí en Paraná, sino porque el 6 de julio de 1732, o sea, 2 años después de crearse la parroquia, el padre Montiel le escribe al gobernador del Río de la Plata, que era Bruno Mauricio de Zavala, y le escribe una carta, ¿no? Y allí aparece por primera vez el nombre de Paraná. Fíjate vos, para designar el lugar donde ejercía como párroco desde el 27 de mayo de 1731. Fecha la carta dirigida al gobernador del Río de la Plata en Paraná, porque recordemos que la parroquia, cuando se funda la parroquia en 1730, se creó con el nombre de la parroquia de la otra banda, simplemente. O sea que el 6 de julio de 1732 aparece por primera vez el nombre de Paraná. Pero este 25 de junio tiene que ver con la asamblea del año 13, ¿no? La asamblea eleva a la categoría de villa a la entonces bajada del Paraná, y bueno, allí para siempre se iba a considerar esta fecha. Una ciudad que, imagínate vos, es capital de la provincia, pero que también lo fue a partir de 1858, en 1854 hasta 1861, es capital del país, fue la capital de la Confederación, una ciudad que albergó a todas los grandes intelectuales, hombres y mujeres, los más destacados de aquel tiempo, los legisladores que sancionaron las primeras 292 leyes que rigen la vida organizada de nuestro país. O sea, fue una etapa fundamental. Y posteriormente, imagínate que Paraná fue sede de la apertura de la primera escuela normal del país. Era el proyecto de Domingo Faustino Sarmiento, y esto comenzó a funcionar en el mismo edificio que había ocupado el Ejecutivo Nacional, ¿no? Allí donde habían estado Urquiza, donde estuvieron los otros presidentes, los 3 presidentes que estuvieron allí. En ese mismo lugar comenzó a funcionar la escuela normal, que desde el año 76 la dirigió el ilustre docente español José María Torres, cuyo nombre lleva, ¿no es cierto?, el establecimiento. Y fíjate vos qué importante también Paraná y esa escuela normal, porque a partir de 1893 la riojana Rosario Vera Peñalosa participó allí, se formó y fue integrante de las primeras promociones iniciales del primer jardín de infantes de Latinoamérica que había fundado Sara de Escleton el 4 de agosto de 1884. Cuando uno pasa despacito ahí por uno de los laterales de la escuela, ve una pequeña placa que dice que allí funcionó el primer jardín de infantes de Latinoamérica. Te menciono este hecho como tantos otros que forman parte de la rica historia de nuestra querida ciudad, ¿no? Son 211 años de que la declaran como villa, pero ¿cuándo hay algún número, Roberto, le consulto, de cuándo se empieza a poblar la ciudad de Paraná? Usted me resaltaba recién la iglesia, que ya databa desde el 1700, pero porque la consideran villa hace 211 años, pero ya había pobladores en la capital entrerriana hace muchísimo tiempo antes. Yo le decía a algunas autoridades en su momento, le digo, mirá que hemos perdido 70 años de celebración, porque en realidad uno cuenta los años que tiene Paraná, pero son muchos más. Es decir, ya en 1700 había cantidad de gente habitando en la zona. Pero bueno, lo importante es que se tomó esta fecha, y cuando uno dice Paraná, dice también, para los que visitan Paraná, yo siempre les recomiendo, digo, den una vueltita por la ciudad y se van al Parque Urquiza, ¿no?, que es una postal que ha recorrido el mundo diciendo esto es Paraná. Un Parque Urquiza que, como vos sabés, fue inaugurado en diciembre del 24, en vísperas de la Navidad del año 1895, y fue una donación de la esposa del general Urquiza, Dolores Costa de Urquiza. Esto fue allá por 1894, le donó
a la municipalidad. Y inmediatamente se hizo el diseño, ¿no? Y llegó un ingeniero francés, Carlos Theiss, que fue su nombre es absolutamente reconocido en el mundo. Muchos de los amigos que nos están escuchando en este momento sabrán que Carlos Theiss, además de diseñar todo lo que es nuestro Parque Urquiza, fue el que le dio vida, por ejemplo, al Parque Sarmiento de Córdoba, al Jardín Botánico de Buenos Aires, de tal manera que fíjate vos que gente estuvo habitando nuestro pueblo y trabajando por el embellecimiento de Paraná. Y como curiosidad, Naila, entre las personalidades, tantas personalidades que habitaron Paraná, se destaca la vida de José Hernández, el autor del Martín Fierro, que llegó muy joven, él tenía 23 años, Paraná era la capital de la Confederación, él llegó en 1858, trabajó en la Casa de Comercio de Ramón Puig y fue taquígrafo de la Confederación Argentina, y allí, en la iglesia matriz, donde hoy está nuestra iglesia catedral, antes funcionaba la iglesia matriz, ¿no? Y allí, el 8 de junio de 1863, se casó el autor del Martín Fierro, y allí nacieron Isabel y Manuel Alejandro, que fueron sus hijos mayores. Él participó primero activamente junto a Urquiza, después activamente junto a Ricardo López Jordán. Y como dato histórico de relevancia, fíjate, los otros días conversábamos sobre el Día de la Bandera, sí. Y el creador de la bandera recibió una ayuda fundamental menos de 2 años antes de crear la bandera. Él llega a Paraná, Manuel Belgrano llega a Paraná, y este es un hecho que no puede pasar desapercibido para la historia, porque es un orgullo para todos los entrerrianos, pero especialmente para los habitantes de Paraná. Él llega con un ejército que se había creado, hacía poco tiempo que se había creado ese ejército. La revolución fue el 25 de mayo, así que fíjate vos el poco tiempo que llevó la creación de ese ejército, y él llega, recibe la ayuda de Candioti en Santa Fe, y llega el 9 de octubre de 1810 con su ejército a Paraná. Y recibe la ayuda de todos los vecinos. Él dice, sí, yo no podría haber seguido con mi ejército sin haber recibido la ayuda de los Garrigó, de los Ferré, de los Vera, de los Cedeñú, y especialmente de Gregoria Pérez de Denis, la primera patricia argentina. Fíjate que ella pone a disposición del general Belgrano todos sus hombres y todos sus bienes, desde el río Feliciano al puesto de las estacas. Y esto no le resulta indiferente a Belgrano. Él dice, me he sentido tan feliz en Paraná, pero además le escribe a la Junta, le escribe desde lo que se llamaba la posta de Antonio Tomás, que era donde hoy se encuentra la Reserva Natural Montecito de Lovera de Cerrito. Sí, yo soy de ahí, mi pago, yo soy cerritense, mi ciudad. Por supuesto, Dalila, ya calculé que te ibas a emocionar, te ibas a poner grande. Mi lugar. Bueno, en ese lugar se produce el para con las tropas, sí. Y allí él escribe a la Junta, y allí le recomienda a Gregoria Pérez de Denis, dice, para que sea incorporada al catálogo de las beneméritas de la patria, para ejemplo de los poderosos que la miran con frialdad. Fíjate vos la importancia que él le había dado a esa ayuda que le había brindado Gregoria Pérez de Denis, pero también como otros grandes hombres y mujeres que comprendieron la importancia que tenía acompañar a Belgrano en esa patria naciente, ¿no? En 1810. Qué importante también que la gente pueda conocer la historia de la ciudad de Paraná. ¿Cómo toma y qué le parece a usted hoy en día esta postura, por ejemplo, que tiene el municipio de empezar a hacer recorridas por diferentes puntos de la ciudad, organizar ahora, por ejemplo, estos podcasts donde se cuenta un poco de la historia también de Paraná? ¿Qué le parece estas recorridas? Por ejemplo, vemos que van a los palacios, ahora vimos que estaban recorriendo el Palacio de Bergoglio también. ¿Qué le parece estas recorridas recuperando un poco esa historia? Bueno, es maravilloso. Hemos conversado mucho, y yo sé que Rosario Romero, mucho antes de ser ya la titular del municipio, soñaba con esto. Lo hemos conversado muchas veces, porque ella es una apasionada de la historia también, y me encanta que ello se haga realidad en estas fechas y en todos los momentos del año. Ya que mencionaste el Palacio Bergoglio, vos sabés que allí vivieron los abuelos y el padre del Papa Francisco. Sí. Los Bergoglio habían llegado allí
desde Italia, vinieron directamente de Italia a Paraná, y trabajaron en una empresa de asfalto. Fue una de las primeras empresas de asfalto que tuvo Paraná, y bueno, levantaron en pleno centro de la ciudad el denominado Palacio Bergoglio, una construcción que, bueno, vos la podés ver, cualquier televidente Sí. la puede ver, se erige orgullosa allí en pleno centro de nuestra ciudad, desde fines de la década del 20. El padre del actual Papa, el padre de Jorge Bergoglio, vivió en Paraná hasta 1933, es decir, 3 años antes que naciera en Flores el actual conductor de la Iglesia Católica, ¿no? Por eso es tan importante también, porque es una figura universal, el Papa, y el lindo. Otra figura que visitaba permanente Paraná era Atahualpa Yupanqui, ¿no? Sí. Con Héctor Roberto Chavero, que vos sabés que él llegaba a Paraná porque era muy amigo del doctor Domingo Nani, a quien tuve la suerte de conocer y de ser su amigo, ¿no? Bueno, y desde 1929 Atahualpa conocía Entre Ríos, porque había trabajado en los galpones de Goldaracena, en Urrina Rain, después vivió en Rosario Tal, estuvo en La Paz y demás. Pero ya mayorcito venía a pasar jornadas inolvidables con Domingo Nani y con otros amigos, pero fundamentalmente era ese el contacto. Y te quiero mencionar, así como otra curiosidad, Sí. a don Yedidio Efron, Sí. que se formó en las aulas de la Escuela Alberdi de Paraná y se convirtió en un referente de alto nivel en las escuelas judías de todo el continente americano. Este señor, Yedidio Efron, fue el padre de Paloma Efron, más conocida como Blackie, Sí. que fue una brillante periodista, conductora radial, televisiva, que había nacido en Basavilbaso y que, bueno, gravitara profundamente en el panorama cultural de la Argentina. Pero él siempre decía que tenía el honor de haberse formado en la Escuela Alberdi de Paraná, otra institución educativa que ha dado tantos hombres al panorama educativo rural de todo el país, ¿no es cierto? Importantísimo que la gente también conozca nuestra historia y la siga observando y se acerque a conocer Paraná, porque estos más de 211 años de historia de la ciudad son muchísimos más de los que ya conocemos, y sería importantísimo que vengan a Paraná y conozcan toda nuestra historia. Claro, y que puedan escuchar al recordado Juan Manuel Alfaro con una melodía hermosa de Luis María Serroy cuando decía: Paraná, ciudad paisaje, ciudad del jacarandá, en tu nombre pasa el río y nombrándote se va, pero más que en la corriente, en el alma de tu gente te reflejas, Paraná, más azul que tu corriente es el azul de tu gente, ciudad del jacarandá. O aquella canción paranaense de Carlitos Álvarez que decía: al suelo se viene el cielo lila del jacarandá, al suelo donde va el paso solitario del soñar. No la despiertes, noviembre, aunque enamorado estás, déjale en flor ese sueño, no vayas a recordar el lila en que se ha dormido junto al río la ciudad. Y si querés una chapita, esa canción tan linda de Jorge Méndez que se dice orgulloso, le dice al mundo: yo soy de Paraná, ciudad del alma, yo soy un hijo más que así le canta, celebro sus barrancas y sus lomadas, la plenitud del verde en cualquier plaza. Yo soy de Paraná, la ciudad capital del solar entrerriano, donde tengo el honor de cantar mi canción con fervor entrerriano. Yo soy de Paraná, la bien amada, inspiradora fiel de mi guitarra.